En este video veremos el módulo Exportaciones. El mismo se utiliza para generar reporte de datos a medida. Es una herramienta muy útil para extraer información del sistema. Se puede crear un informe con diseño o simplemente exportar un archivo Excel. En el sistema nos dirigimos a la pestaña Sistemas. Seleccionamos el módulo Exportaciones. Se abre una nueva ventana con una lista de reportes registrados en el margen izquierdo. Para crear un nuevo reporte, seleccionamos Agregar. En el margen derecho, completamos el nombre del nuevo reporte y una descripción del mismo. El resto de los campos se irán completando automáticamente mientras continuemos con la configuración. Clic en Aceptar y el nuevo reporte ya tiene nombre y figura en la lista de la izquierda. Podemos modificar y eliminar un reporte, importar o exportar informes desde y hacia otros equipos. El siguiente paso es generar las entradas, es decir, los filtros mediante los cuales se van a agrupar los datos. Clic en Entradas. Se abre una nueva ventana. Seleccionamos Agregar. Configuraremos el primer filtro, por el cual vamos a seleccionar los datos. Para este ejemplo, configuraremos un informe sobre las ventas realizadas a un cliente que seleccionemos, dentro de un determinado periodo de tiempo. Los primeros dos filtros servirán para seleccionar el periodo de tiempo. En el campo Numex, presionamos Enter y se carga el reporte que creamos. Luego ingresamos el nombre del primer filtro. Este nombre aparecerá al lado del campo. A continuación, en el campo key arroba, ingresamos una clave corta, que recordaremos para luego ingresarla en el query del SQL. En el campo tipo, ingresamos la forma en que se van a presentar estos datos, dependiendo del tipo de dato del que se trate. Para este ejemplo, seleccionamos y fecha, porque en este campo seleccionamos una fecha. Tenemos la posibilidad de elegir otros tipos de campo, como iTextBox, campo caja de texto, y buscador, son los campos con fondo naranja, y combo para menú desplegable y otros tipos de campo. Dejamos seleccionado para este ejemplo y fecha. En el campo tabla FO, ingresamos la tabla donde realizaremos el filtro. En este ejemplo estamos creando un filtro con campo tipo fecha. No completamos este campo. En el campo CampFo ingresamos la columna de la tabla por el que vamos a filtrar. Tampoco completamos este campo porque estamos configurando un filtro con campo tipo fecha. Aceptamos para guardar el primer filtro. Clic en Agregar. Creamos el segundo filtro. Ingresamos una clave, también seleccionamos el tipo fecha y aceptamos. Continuando con este ejemplo, el tercer filtro servirá para seleccionar el cliente. Clic en Agregar. Ingresamos el nombre del filtro, el nombre que aparecerá al lado del campo. En el campo key arroba ingresamos una clave corta, que recordemos para luego ingresarla en el query de SQL. En el campo tipo ingresamos la forma en que se van a presentar los datos. Para este filtro seleccionamos y buscador. En el campo tabla FO ingresamos la tabla donde ingresamos el filtro. Ingresamos la tabla cuentas. En CampFo ingresamos la columna de la tabla por el cual vamos a filtrar. Para este ejemplo ingresamos nombre. Si tildamos el casillero opcional, la búsqueda se realizará aunque no coloquemos datos en el filtro. En este caso debemos completar el campo valor por defecto, que puede ser 0, es decir que no traiga nada si no completamos un filtro. Seleccionamos Aceptar y se graban los datos ingresados. Ya tenemos configurados los filtros mediante los cuales agruparemos los datos. A continuación seleccionamos Archivos. Aquí configuraremos el archivo que exportaremos desde el reporte.
Clic en Agregar. En el campo NumX presionamos Enter y se carga el reporte que creamos. Ingresamos un nombre para la configuración. En el campo Archive ingresamos el nombre que tendrá el archivo que exportará el reporte. En el campo Tipo seleccionamos Excel. En el campo SQL se carga el query que determinará los campos que traerá el reporte, los filtros y los campos fijos. Este query o secuencia SQL deberán solicitarla con un email a soporte de SabioGo, describiendo su necesidad o requerimiento, indicando los datos de entrada, las claves ingresadas en el campo key arroba de los filtros configurados en entrada. Soporte le enviará una secuencia SQL que deberá copiarla. Seleccionar los 3 puntos del campo SQL y allí pegar la secuencia. Observamos que la secuencia contiene los key que configuramos en entrada. Por eso es importante que pase a soporte correctamente las claves y una descripción de la finalidad del reporte. Finalmente, seleccionamos Validar SQL. Si no hay errores, el sistema traerá la grilla que se presentará en el reporte. Presionamos Aceptar para guardar los cambios. Una vez que completamos entrada y archivos, debemos continuar con el diseño del reporte. Clic en Diseñar. Se abre una nueva ventana para que diseñemos en él el reporte. Observamos que en el margen inferior se encuentran los filtros configurados en el reporte. Realizamos una búsqueda. Luego nos dirigimos a la pestaña Datos. Desplegamos Origen de datos y encontraremos el nombre de la configuración de la exportación, ingresado en Archivos. Clic derecho sobre él. Seleccionamos Ver datos y se abrirá una tabla que arrojó la búsqueda. Abrimos el contenido y arrastramos los campos a la hoja del reporte. La hoja se divide en encabezado del informe, encabezado de página, detalle y pie de página. Doble clic en uno de los campos arrastrados para cambiar el texto. Podemos agregar un título, seleccionando cuadro de texto en la barra de herramientas. También podemos insertar una imagen en el reporte, como el logo de la empresa. Seleccionamos Vista preliminar en el margen superior, para tener una visualización rápida del reporte. Podemos agrandar o achicar los márgenes del detalle, los encabezados y el pie de página. Volvemos a seleccionar Vista preliminar para observar los cambios. Ingresamos un nuevo campo de texto. Lo estiramos desde sus extremos para que ocupe todo el ancho de la página. Y en Propiedades, al lado de Name, escribimos TXT filtros. El campo texto que ingresamos se completará con información de los filtros completados al realizar la búsqueda. Otra propiedad que podemos configurar es CanGrow, cambiarlo a True, para que los márgenes se ajusten automáticamente. Aceptamos para guardar los cambios. Observamos el número de reporte creado. En este ejemplo es el número 20. Ahora utilizaremos este número para configurar el caso de uso. En la pestaña Sistema seleccionamos Archivos. Se abre un menú desplegable. Seleccionamos Casos de uso. Se abre una ventana donde se encuentran registrados distintos casos de usos. Buscamos un caso de uso de exportaciones y lo copiamos, para no crear uno desde cero. El sistema nos pedirá un código para el nuevo caso de uso. A este nuevo caso de uso lo modificamos.
Ingresamos una descripción. En el campo Rama configuraremos la ubicación del caso de uso en el menú. Enter en el campo y se abren las opciones registradas en el módulo árbol, que definen la estructura del menú. Configuraremos para este ejemplo que el caso de uso se ubique en la pestaña Ventas. En el campo Etiqueta ingresamos el nombre, cómo aparecerá el caso de uso en el menú. Tildamos el casillero Es Nodo para que el caso de uso sea visible en el menú. Y en el campo Nodo se selecciona si el caso de uso depende de otro nodo. En el campo Fórmula debemos configurar FRM exportaciones. Y en el campo Parámetros debemos vincular el caso de uso con el reporte configurado en el módulo exportaciones. Ingresamos NRO exportación igual al número de reporte creado. En este ejemplo, el número de reporte es el número 20. Dejamos vacíos los siguientes campos, que son opcionales. Debemos desloguearnos del sistema y volver a loguearnos para observar los cambios. Y encontraremos en la pestaña Ventas el caso de uso creado. Encontraremos los filtros configurados. Realizamos una búsqueda. Clic en Exportar para guardar el archivo Excel en el disco del equipo. De esta manera se pueden extraer datos del sistema y configurar reportes a medida.